buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles en estos espacios de reflexión, de análisis, de esta posibilidad de que ustedes reciban estrategias, ideas nuevas, el tema de poder pensar, sentarse un rato en esta hora de trabajo para que ustedes piensen su escuela, piensen sus aulas de clase, piensen sus estrategias. De veras nos da muchísimo gusto recibirlos. En un mes que hemos dedicado a el eje correspondiente a lectura, un tema tan importante y una lectura que permita a los niños y a las niñas confirmar, como lo dice este eje articulador, los procesos de comprensión lectora, los procesos de producción de textos escritos. Hemos revisado algunos tópicos con la narración, con la alfabetización, con lo que corresponde a los aspectos de la comprensión lectora. Y queremos cerrar con broche de oro el día de hoy, este martes, donde despedimos el mes de junio con el tema la lectura de lo nacional a lo internacional. Que conozcan ustedes cómo los textos de todo tipo pueden llevar a los niños y a las niñas a dejar volar su imaginación y con esto hacer un recorrido por temas, por asuntos nacionales, pero también internacionales. Es una puerta, son muchas ventanas, son muchos carriles los que abre la lectura y en ese sentido hemos definido este mes como el mes del empoderamiento. La lectura lo que logra, lo que hace es empoderar esa capacidad de las niñas, de los niños, de los jóvenes de pensar, de imaginar, de analizar información, de investigar, de profundizar, de buscar diferentes puntos de vista sobre un tema. Así es que cuando hablamos de lectura, como ya lo hemos venido señalando, es una herramienta importantísima, no solo para profesionalizar en alguna carrera o en algún campo de conocimiento, sino también es una gran herramienta que permite en la vida cotidiana, en nuestras actividades, tener acceso a información. Y hoy nos acompaña para desarrollar una serie de tópicos, de temas, enseñarles cómo ella trabaja desde una plataforma que ustedes pueden utilizar, maestros, gratuitamente los textos y hacer ejercicios de comprensión lectora. La doctora Gema Jara Arancibia. Ella es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado como directora, coordinadora y asesora en la planeación y ejecución de distintos programas educativos, tanto nacionales, regionales en América Latina y binacionales entre Estados Unidos y México, para educación básica y capacitación docente, apoyados en la educación a distancia. Fue ella con muchos otros grupos que se adelantaron a esta necesidad de trabajar a distancia, digitalizar, tener plataformas para el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. Ha estado al frente de iniciativas de educación a distancia en la Secretaría de Educación Pública y ha participado en programas de capacitación en el uso de las TICs, como le conocemos, tanto en CONAFE, también en la plataforma CIDEM, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, como lo conocemos, en UNETE y en organismos internacionales como Naciones Unidas, Plaza Sésamo y Common Lit. Actualmente
es donde ella se desempeña. Además, cuenta con publicaciones de libros de texto para nivel de preescolar, primaria y secundaria. Verdaderamente aprovechen a la doctora Jara, háganle preguntas, hagan comentarios en el chat de lo que ustedes van revisando, van teniendo inquietudes y como siempre, ojalá nos compartan de qué entidades nos acompañan para que la doctora Jara sepa que en este espacio se conectan muchas entidades de la República. Bienvenidos maestros y maestras, disfruten mucho su sesión y doctora Jara, como siempre, muchísimas gracias por esta generosidad de estar cercana a los maestros y a las maestras. Con la doctora Jara no solo me estrecha una amistad, un trabajo común en los temas educativos, sino además pertenecemos a una red, a la Unión Nacional de Mujeres Unidas por la Educación, cuya preocupación central es lo que sucede en el género, especialmente en la educación. Muchísimas gracias, doctora Jara, y la dejo en el uso de la voz y esta hora es de usted. Muchísimas gracias, pues querida Patricia, el Grupo LOGA, todas sus personas que colaboran. Para mí es un honor estar aquí, haber sido invitada y poder establecer digamos, esta conversación con ustedes, maestros, maestras. Es para mí pues un placer poder estar aquí y poder compartir lo que estamos realizando y sin duda esperamos muchos de sus comentarios porque pues esto para que sea un diálogo necesitamos que ustedes estén también muy empapados nos platiquen de su experiencia y nos digan más o menos qué es lo que están trabajando también en lectura. Me gustaría ahora compartirles lo que es la lectura imprescindible en la escuela y en la vida. Nada más para continuar, ¿se ve bien el PowerPoint? Se ve perfecto, Gemma. Perfecto, gracias. Pues me gustaría empezar con una reflexión. ¿Ustedes por qué leen? Usted maestro, usted maestra, ¿por qué le gusta leer? ¿Qué es lo que lee? ¿De qué? Entonces, quería empezar con esta reflexión porque es importante que nos situemos un poco en el lugar también de nuestros alumnos, ¿no? Cuando les damos a leer. Me gustaría empezar con esta reflexión de Vargas Llosa, que es quizás mi autor favorito latino. Dice que lo más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer. Entonces, imagínense una persona de este nivel que maneje eso, ¿qué podemos esperar para nuestros niños, ¿no? ¿Cómo les podemos apoyar en todo lo que es la lectura? Sabemos que la lectura es la puerta a la inclusión social y cultural. La lectura debemos entenderla como una actividad que no es solamente de la escuela y menos de la clase de español. La lectura rebasa todo lo académico, rebasa el nivel educativo y en realidad es una parte importantísima de nuestra socialización. Además, la lectura es un derecho. Eso es bien importante que lo entendamos porque necesitamos que nuestros niños aprendan en verdad a leer. La lectura es un derecho democrático al que todos tenemos que tener acceso. Esto significa que si vivimos en una sociedad democrática debemos entender lo que leemos. Es muy difícil que una persona pueda decir que defiende sus derechos si no los puede leer, no los puede conocer, no puede profundizar en lo que está trabajando. Entonces, es muy importante que entendamos que la lectura no es solamente una actividad escolar, académica del salón de clases, sino cuando elegimos textos en el aula, cuando tratamos de motivar a nuestros alumnos a leer, tenemos también que mostrarles este panorama, tenemos que mostrarles esta perspectiva de la lectura como un derecho. Por ley, todos sabemos que tenemos derecho a la educación y a la cultura, pero esto no lo vamos a alcanzar si nuestros niños no leen, si nuestras niñas no saben que tienen igualdad de derechos. Esto no podríamos alcanzarlo, no vamos a lograr ser una sociedad que viva en empatía, democracia, si no tenemos esta pieza fundamental que nos permite la socialización y que nos van a permitir que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan tener una vida digna y de calidad. Esto se los va a dar, esta posibilidad de generar sociedades lectoras. Esto tiene que ser una meta de nosotros como docentes.
Y bueno, ¿cómo llegamos a generar estas sociedades lectoras? Es un gran reto y todos sabemos que es un gran camino. Todos los que somos docentes sabemos que esto es una de las cosas más difíciles y más complejas de construir. Por eso es importante entender que la lectura y la escritura deben ser prácticas periódicas para que los chicos lo ejerciten y no limitarnos a una asignatura o a un campo formativo en el nuevo currículo. Tenemos que entender que estos dos son herramientas que son esenciales para la vida y que tenemos que cultivarlas e irlas desarrollando en cualquier área del conocimiento. Les cuento aquí una experiencia en pandemia que me llenó de mucho gusto en el estado de Puebla. Tuvimos un grupo de docentes, un grupo numeroso de docentes de educación física que tomaban textos de deportes para trabajar la lectura como eje transversal cuando estábamos en confinamiento. Entonces, me gusta mucho traer este ejemplo porque, bueno, como que nos permite también visualizar cosas que de pronto no vemos muy bien si no somos solamente docentes o de historia o de ciencias sociales o de lengua, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que no importa dónde estemos en nuestro sistema educativo, tenemos que tener la lectura de la mano con nosotros, ¿no? Los planes de estudio sin duda fomentan la lectura desde que empiezan, tenemos ya el currículum, por ejemplo, en el que está ahora trabajándose en el 2017 se menciona las prácticas sociales del lenguaje, en la nueva propuesta curricular ustedes ya conocen, hay todo un eje articulador, ¿no? Del fomento a la lectura y a la escritura, y esto sin duda es muy positivo, muy enriquecedor para darnos una orientación, una visión curricular, pero como decía, debemos entender que la lectura es una práctica social que rebasa sin duda a una asignatura y por supuesto a la escuela. De esta forma, tenemos como ciudadanos nosotros el deber, digamos, como sociedad de pensar en generar espacios de lectura, ¿no? No solamente en el aula, en mi clase, ¿no? A lo mejor colaborar en formar bibliotecas escolares, en bibliotecas públicas, bibliotecas de comunidades, etcétera, ¿no? Y como escuela, sin duda, tenemos también que tener ahí una necesidad fuerte de comprometernos como docentes para que podamos desarrollar en nuestros estudiantes tanto la competencia lectora como la comprensión lectora, ¿no? Porque finalmente son pasos que tenemos que tratar de seguir para ir consolidando una buena lectura en nuestros estudiantes. El apropiarnos de la lectura nos permite muchas cosas. Por ejemplo, como lo ven ustedes en su pantalla, a nivel cognitivo podemos apropiarnos de distintos saberes. Si no tenemos una buena lectura, si no tenemos una buena comprensión lectora, va a ser muy complicado que podamos aprobar, por ejemplo, asignaturas un poco más abstractas como pueden ser las ciencias o las matemáticas. Entonces, por eso es importante no perder de vista que todo va en conjunto en la escuela, ¿no? Y estos sin duda son como las riendas, ¿no? Lo que nos va a permitir tanto la lectura como la escritura. También a nivel comunitario, una buena lectura nos permite mejor entendimiento del mundo que nos rodea. A nivel personal nos permite mejor entendernos a nosotros mismos. Ya lo decía la doctora Ganen cuando iniciamos hoy, que es importante que nuestros estudiantes se empoderen. La lectura esto les va a generar. Cuando ellos logran comprender un texto, cuando ellos logran terminar una actividad de evaluación positiva, eso sin duda genera una parte muy positiva en su autoestima y por supuesto que los va empoderando. Y bueno, a nivel social, la lectura es lo que nos ha permitido de alguna manera entendernos entre personas, entendernos entre sociedades. Entonces, en realidad, desde la arista donde se mire, vemos cómo es una herramienta fundamental para la vida en sociedad, ¿no? Esta lámina me gusta mucho detenerme un poquito porque hoy por hoy también es bien importante que enseñemos a nuestros estudiantes algo que antes no teníamos hace 20 o 30 años, no era un reto ante nosotros, pero ahora empieza a ser un reto y como docentes tenemos que tratar de ver cómo se trabaja desde estas aristas lo que es la discriminación de la información. Y también eso es parte de la propuesta de lectura que tenemos que enseñarles a nuestros niños. Entonces ahora tenemos también unos retos que son muy propios de esta sociedad de este momento, ¿no? De la sociedad de la información y del conocimiento. Ahora también tenemos que
añadir una doble tarea a nuestra carga como docentes, como formadores de personas, como formadores de individuos, para que vivan en una sociedad libre y democrática. Necesitamos enseñarles a discriminar qué es lo que van a poder leer y qué es lo que deberían de aprender a desechar y no tomarlo como verdad, porque muchas veces lo que nuestros niños leen en en las redes sociales, por ejemplo, piensan que porque está ahí, porque ya está publicado, es verdad, y todos sabemos que puede haber muchos problemas con lo que los niños leen. Entonces, eso es bien importante porque sabemos que vivimos en una sociedad altamente tecnologizada, donde incluso para obtener la vacuna contra el COVID necesitábamos hacerlo por Internet. Entonces tenemos que, por un lado, capacitar a nuestros niños para que aprendan a vivir en esta sociedad, pero por otro lado también darles las herramientas para que aprendan a discriminar qué toman de esta sociedad. Y bueno, pues como les decía, la lectura nos permite llegar a dos conceptos que siempre están en boca de nosotros como educadores, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos que tener para lograr alcanzar la comprensión lectora, pero también para ir un poco más lejos y llegar a la competencia lectora? Entonces me gustaría aquí detenerme unos momentitos nada más para dejar un poco claro qué podríamos entender por comprensión lectora y por competencia lectora. Por comprensión lectora, como ven en su pantalla, podemos entender el conjunto de habilidades que nos permiten captar lo que otra persona, un autor, escribe en un texto y nosotros podemos, digamos, entenderlo, decodificarlo. Y bueno, esto es, por supuesto, independientemente de la asignatura o del área del saber de la que se trate, ¿no? Deberíamos ser capaces de decodificar cualquier texto que esté a nuestro nivel, sin duda, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, los grados escolares de los niños, ellos tendrían que ser capaces de decodificar cualquiera de los textos a los que tienen que enfrentarse día a día, ¿no? La comprensión lectora debe desarrollar si queremos que tenemos que desarrollarla si queremos que los estudiantes tengan éxito académico. Si no consiguen comprensión lectora, yo creo que todos hemos conocido chicos que les cuesta mucho esta parte de poder entender lo que se lee, poder entender una consigna en matemáticas, poder entender un problema de un diálogo, por ejemplo, en cívica y ética, de entender una definición en educación socioemocional. Entonces es importante que podamos ir acompañándolos para que vayan desarrollando esta comprensión lectora y ellos vayan siendo capaces de entender los textos a los que se enfrentan y con los que tienen que trabajar día con día. Es importante que ustedes ubiquen que la comprensión lectora les va a dar ciertas habilidades a nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, van a poder identificar información de un texto, van a poder localizarla, extraerla. Y eso es, sin duda, habilidades tremendamente importantes que necesitan desarrollar. Sin embargo, si nos comprometemos mucho, también podemos llegar a desarrollar lo que se conoce como la competencia lectora. ¿Qué significa, digamos, que es la capacidad del ser humano de trabajar nuestra comprensión lectora, es decir, lo que entendimos de un texto, pero llevarla a otros contextos, hacerla útil para la sociedad y poder trabajarla en contextos similares o más o menos acordes? Por ejemplo, algunas definiciones, no sé, que podamos entender de lo que son, por ejemplo, los conceptos de igualdad, de inclusión, poder desarrollarlos en todos los ámbitos en los que nos llevamos, ¿no? No solamente donde nos exigen que tengamos ciertos criterios, sino que podamos vivir con este tipo de actitudes con nosotros mismos para desarrollarnos en todos los ámbitos a los que nos exponemos, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en un centro comunitario, etcétera. De esta manera, cuando logramos desarrollar competencia lectora, es muy interesante porque nuestros estudiantes pueden empezar a comparar textos, pueden empezar a comparar situaciones, pueden evaluar diferentes autores, pueden evaluar lo que se está pidiendo en un problema matemático, por ejemplo, pueden interpretar el significado de textos en diferentes ámbitos de la vida y pueden, sin duda, como les decía, reutilizar lo que se ha leído en distintos contextos, que esto ya es una parte muy interesante y ya donde se puede ver que tienen, digamos, un desarrollo del pensamiento superior muy fuerte los chicos para poder llegar a este nivel, ¿no? Entonces, sin duda,
Es muy importante que logremos o intentemos desarrollar la competencia lectora porque va a permitir que todos nuestros chicos y chicas puedan desarrollar el pensamiento crítico, sin duda mejorar el desempeño académico, va a ir junto con pegado, digamos, y bueno, posteriormente cuando sean ciudadanos adultos, activos socialmente, sin duda van a poder también tener mejores niveles y oportunidades a nivel social, familiar, laboral y por supuesto personal, como mencionaba también la doctora Gann en esto del empoderamiento. Y aquí yo les pregunto, ¿ustedes se han preguntado por qué se lee? Las sociedades, ¿por qué leemos? Digamos, los países, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, aquí les traje yo este del CERLAC, que es el centro para, digamos, la regional del fomento del libro, lo que es la parte de UNESCO, y ellos comentan por un estudio que hicieron en diferentes países de nuestra región, que en general en América Latina leemos por actualización cultural y por la lectura por placer. Eso es bastante interesante porque ahí nos llevamos a preguntar, y bueno, ¿y cómo estamos? Si leemos por placer, si leemos para incrementar nuestro nivel cultural, para conocer más cosas, ¿cómo en general podríamos definirnos cómo estamos? Y bueno, aquí no les traigo muy buenas noticias porque por diversos estudios ya sabemos que nuestra población infantil y juvenil, y probablemente si se hicieran estudios en la población adulta también, pues tenemos bajos niveles en desempeño de lectura. Esto no es nada alentador, pues genera problemas, por ejemplo, en la comprensión de los textos, lo primero, pero también es casi imposible llegar a una competencia lectora donde los chicos puedan inferir para entender un texto o interpretar lo que es su significado. Y bueno, de alguna manera esto también genera que no puedan disfrutar un texto y eso es muy grave porque si no fomentamos el placer por la lectura va a ser también muy complicado que ellos siempre piensan que leer es para aprobar una materia. Lo ideal sería que ellos pudieran estar muy contentos cuando leen y poder leer textos incluso de sus intereses, de sus inquietudes. Aquí les quería mostrar esta gráfica, es del 2018, es antes de pandemia. Ellos pueden ubicar nuestro país como está en el cuarto lugar y bueno, pues los resultados no son los que esperamos. Ustedes pueden ver que muy poquito está en verde, que es el nivel, digamos, óptimo, ¿no? De comprensión lectora y bueno, pues tenemos todavía bastante camino por recorrer y no los quiero decepcionar, pero en un estudio que se hizo en 2019, también ante pandemia, pero salió hace poco, en noviembre del 22, lo hizo UNESCO, también se declara que nuestros estudiantes no están bien dotados ni tanto para lectura ni para matemáticas y bueno, todos sabemos que pues esto son, digamos, necesidades muy fuertes en la escuela porque la lectura nos permite llegarnos de todas las áreas del saber y la matemática nos permite llegarnos de prácticamente todo lo que es ciencias naturales. Entonces, esto no es nada alentador y en realidad estos resultados lo que significan es que en términos de lectura y de comprensión lectora, nuestros estudiantes no pueden localizar información en un texto aunque esté muy destacada. Eso es bastante grave, digamos, porque tiene que estar demasiado destacada para que puedan localizarla, porque este estudio los invito a buscarlo en la red, es un estudio de UNESCO que lo hizo ERCE, con C. Eh, Ahí viene, digamos, muy a detalle los resultados y son muy desalentadoras. Nuestros niños tampoco pueden hacer inferencias que requieran comprender un texto globalmente, aunque hay información muy reiterada. Y eso pues nos genera grandes problemas porque si volvemos a las diapositivas anteriores, vemos que no son capaces de localizar y por supuesto menos de inferir. O sea, no tienen ni comprensión lectora y por supuesto están más lejos aún de lo que sería la competencia lectora. Por eso es que es importante que vayamos fomentando con distintas estrategias todo lo que es el hábito de la lectura. Aquí les quise traer lo que propone World Readers de lo que es el hábito de la lectura y ellos consideran que, bueno, si
Un niño lee, cosecha una serie de beneficios muy importantes que le van a permitir mejorar lo que es la memoria, la conectividad cerebral, el vocabulario y por supuesto las habilidades socioemocionales que ya lo comentaba la doctora Ganen al inicio de esta presentación. La importante, la autoestima, el empoderamiento de nuestros estudiantes es básico para que puedan ser primero estudiantes exitosos y en el futuro personas ciudadanas, ciudadanos de bien, para que puedan pues vivir y hacer el México que todos deseamos y todos anhelamos. Aquí les quería traer lo que comentan algunas colegas expertas en lectura. Lo que comenta, por ejemplo, Valentina Uribe de Zorro Rojo, es que es importante en el hábito de la lectura desarrollar una rutina. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, aunque sean docentes de cualquier área, pueden ir teniendo los 10 minutos de lectura diaria, donde los estudiantes se pueden ir turnando o pueden ir leyendo lo que ellos consideran, etcétera. Eso ya dependerá de ustedes, de las necesidades de su aula, pero lo importante es ir generando una rutina empática, una rutina amigable de lo que es la lectura. Y algo que me gusta mucho mencionar es que ella también dice que es importante leer a nuestros estudiantes, pero leer con los estudiantes, pero también leer de los estudiantes. Dejemos que ellos también nos lean, nos expresen, y algo que no debemos olvidar nunca es que no los debemos reprender. Si tienen mala dicción, si tienen una entonación que ustedes no están de acuerdo, díganselo de una manera amable, de una manera muy amigable, porque no se vale que los reprendamos, porque ahí los vamos a alejar en lugar de fomentar en ellos este hábito. También es muy importante que busquen qué temas de interés les interesa leer, porque lo importante es ir desarrollando la comprensión lectora. Yo sé que ustedes tienen su carga curricular, pero siempre va a haber algún texto que se apegue a lo que ellos necesitan ir desarrollando para que puedan mantener el interés y puedan mantener la atención. Porque si no tienen esto, va a ser muy complicado, se les va a hacer tedioso, se les va a hacer una carga en lugar de un disfrute la lectura. Y eso es lo que tenemos que intentar, que la lectura se disfrute, que la lectura les guste. Bueno, lo que comenta también una colega, la maestra Elisa Bonilla, que fue una de las creadoras del Programa Nacional de Lectura, es que es importante buscar ambientes ordenados para leer. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir una sala con mucho dinero, donde se invierta gran cantidad de recursos. No, ambientes ordenados puede ser en el aula, a lo mejor un cojín que lleven los chicos, que sea amigable, que sea lindo, donde podemos tener un pequeño librero con los libros que los niños les gusta leer, o puede ser en el patio, afuera, en una colcha donde los niños lean, y si la escuela no tiene muchos recursos, puede ser hasta un huacal con algunos libros, pero algo que sea armónico, que se vea lindo, que se vea limpio. Y les reitero, no necesita tener recursos económicos, simplemente hacerlo bonito y hacerlo un espacio de los niños, que ellos lo puedan ir manteniendo, que ellos les guste y que por supuesto ellos lo disfruten. De esta manera, entonces, podemos también pensar que no solamente podemos trabajar con la lectura de la forma más tradicional como lo hemos hecho, aunque por supuesto no estoy peleada con ello de ninguna manera, creo que los libros son una fuente fundamental para, digamos, incorporar la lectura en las aulas, pero también es importante que vayamos pensando en lo que nos ha dado ahora la tecnología y lo que nos trajo también la pandemia, que son los ambientes digitales. Yo creo que también pueden pensar ustedes cómo, en lugar de satanizar el celular y dejarlo fuera del aula, cómo hacemos para que nuestros chicos lean con el celular si no tienen otro dispositivo tecnológico, y hacerlo un amigo en el aula, no un enemigo, hacerlo un amigo para el aprendizaje. ¿Cómo podemos entonces trabajar con soportes digitales? Eso es bastante interesante. Y bueno, también aquí el CERLAL nos comenta cifras que me pareció importante comentar con ustedes sobre lo que es la lectura en soportes digitales. Como vemos, esto, algo que importante, esto fue antes de la pandemia. Entonces, seguramente en la pandemia se incrementó la lectura en soportes digitales, pero vean cómo hasta hace pocos años no estaba muy, digamos,
metida en nuestra, digamos, formas de leer. Si vemos los lectores mexicanos, solamente el 7% leíamos en soporte digital. Entonces, por eso recalco es que podemos ahora, la mayoría de nuestros chicos, muchos tienen teléfonos celulares inteligentes y bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea un aliado en nuestra aula y podamos trabajar con los soportes digitales? Sabemos que fue una de las grandes propuestas, digamos, lo único quizá positivo que nos trajo la pandemia. Muchos autores dicen que hubo colaboración, mucha creatividad sin duda, pero lo que nos trajo positivo fue esta incursión de la tecnología al servicio de la educación. Hasta antes de la pandemia, muchas veces los sistemas de educación a distancia, los sistemas basados en medios, se pensaba que eran de segunda, que eran para los que no podían, para los que no tenían, en fin, no se miraban al mismo nivel que el sistema presencial. Sin embargo, con la pandemia nos dimos cuenta que es tan importante mantener ahora un nivel fuerte de tecnología en el aula, porque puede venir nueva pandemia, pero también porque nos dimos cuenta que los niños también de pronto aprenden. Desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de tener estos medios, pero si los hay, es importante aprender a usarlos para el aprendizaje, para desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y también porque las habilidades digitales les van a enseñar a nuestros alumnos, como veíamos, a trabajar en esta sociedad de la información y el conocimiento, donde es tremendamente importante que ellos puedan buscar información, aprendan a buscar información, a navegar y a no naufragar en la red, puedan discernir información, lo que ya comentábamos, tienen que aprender a decir, esto sí es confiable, esto no es fiable, no, mejor lo evito, a gestionar información, ya veíamos el ejemplo, por ejemplo, de las vacunas contra el COVID, y por supuesto tienen que aprender a comunicarse a través de dispositivos tecnológicos de una manera empática, de una manera solidaria, de una manera positiva, porque también sabemos que existen muchos riesgos cuando los chicos están solos frente a los dispositivos tecnológicos. Sin embargo, ustedes lo han vivido seguramente en carne propia, lo negativo de la pandemia. Sabemos que hubo una baja en lo que fue la curva de aprendizaje en las áreas del conocimiento y también hubo una deserción escolar muy, muy fuerte. UNESCO, por ejemplo, comenta que a raíz del COVID-19, una de las regiones más fuertes, más dañadas fue precisamente nuestra región de América Latina, donde en promedio tenemos 1.8 años de aprendizaje de pérdida, o sea, imagínense casi 2 años. Entonces, esto no es cosa menor. Entonces, bueno, ante toda esta digamos, panorama que nos dejó la pandemia, cómo contrarrestamos todo esto, cómo contrarrestamos esta pérdida, bueno, pues con la lectura, ¿no? Entendida como un conjunto adquirido de habilidades que cambia el cerebro. Y aquí me voy a permitir citar a una de las neurocientíficas que me parece muy, muy valioso todo su trabajo, que es Marianne Wolf. Lo que ella dice es que lo que hace es la lectura lo que hace es explotar un principio de diseño en el cerebro humano que le permite hacer nuevas conexiones y fíjense ustedes, de tipo visuales, del lenguaje, del pensamiento y de la emoción. Eso es bien importante y lo tratamos de destacar. Recuerden, los chicos tienen que estar interesados en la lectura, tienen que emocionarse con lo que leen. Tenemos que lograr tratar de darles textos que generen esta emoción para que venga este enganche y puedan entonces ir desarrollando toda su competencia lectora. La lectura comienza con cada nuevo lector. Por eso a veces es bueno tener una biblioteca más o menos variada para que veamos cómo le enseñamos a este alumno y cómo le enseñamos a este otro alumno que tiene otros intereses, pero que queremos que aprenda el mismo nivel de, por ejemplo, lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que tomar en uno que tiene una emoción distinta a otro, en uno tomamos un poema, en otro un texto informativo, pero eso es importante que lo tengamos presente. A veces no es fácil unificar y se vale que ustedes puedan decidir qué texto para qué, a cuál de sus alumnos es mejor. Entonces, recuerden lo que dice la neurociencia, no existe dentro de nuestra cabeza algún circuito que nos prende y nos enseña a leer, sino que cada persona tiene que crear un nuevo circuito en su cerebro. Por eso es tan importante el que conozcamos a nuestros estudiantes para que podamos ver cómo los enganchamos para la lectura. También la neurociencia trabaja con lo que es la lectura profunda.
Dice que leer cambia el cerebro y trae enormes beneficios que dependen, que se trabajan en un estado de lectura profunda. En la lectura profunda es cuando el cerebro logra captar hechos, logra captar detalles sobre la lectura. No es a nivel nada más de identificación o de visualización de un párrafo, sino que también logra captar cosas que pueden ir incluso más allá del propio texto, ¿no? Y bueno, aquí es lo que nos dice nuestra neurocientífica Marianne Wolf. Cuando leemos a nivel superficial, solo estamos obteniendo información. Localizamos este texto, si nos preguntan, ¿dónde dice en este cuento que tal persona sale? Entonces sombreamos esa parte, pero no, la lectura profunda significa que podemos hacer estas analogías, estas inferencias, podemos contrastar, podemos comparar. Por eso es que podemos ir generando personas, generando estudiantes que puedan ser verdaderamente críticos, analíticos y empáticos. Y bueno, ¿cómo apoyamos la lectura y la lectura profunda en particular? Yo aquí me permito mostrarles nuestro portal de comprensión lectora, como decía la doctora Ganen, 100% gratuito. Es una plataforma tanto para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, que incluye contenidos de diversas áreas en español e inglés. Esto es bien importante. Trabajamos contenidos de todas las áreas del conocimiento. No piensen que somos un portal, una plataforma solo para la clase de español o para la lectura, sino que también trabajamos mucho para promover conocimientos en otras áreas del saber a través de la comprensión y la competencia lectora. Y bueno, ustedes dirán, ¿y para qué proponemos esto? Bueno, precisamente para lo que acabo de comentar, ¿no? Practicar la comprensión y competencia lectora. Como dice, les repito, Marianne Wolf, la alfabetización es uno de los más grandes inventos de la especie humana, que no solo es útil, sino tan poderoso que transforma nuestras mentes, ¿no? Los neurocientíficos muestran cómo la lectura va literalmente incluso transformando partes fisiológicas del cerebro, ¿no? Y bueno, y dirán, bueno, ¿y por qué este portal en lugar de otros? Yo les digo, primero porque es 100% gratuito, ya tenemos más de 30 millones de usuarios en todo el mundo, nos reconocen muchos gobiernos y organismos serios internacionales como UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, el BID, y tenemos convenios con distintos ministerios o secretarías de educación. Por ejemplo, tenemos cursos en México a través de México X. Y bueno, por lo que sí les quiero mostrar acá, a más o menos un poquito a detalle, no los detengo demasiado, pero sí quiero mostrarles nuestra metodología, nuestra biblioteca y nuestras herramientas. Nuestra metodología, usamos textos breves que permiten el trabajo específico para trabajar lo que es la lectura profunda. Por eso se los quería mencionar antes, porque si no, no iba a tener sentido cuando les dijera que nuestra metodología se basa exactamente en lo que es la lectura profunda. Estas son nuestras 4 fases que trabajamos en cada uno de nuestros textos: prelectura, lectura guiada, evaluación y discusión. Y la prelectura, si ustedes crean cuenta con nosotros, como docentes, van a poder poner ahí alguna consigna que para ustedes sea importante o simplemente un saludo a sus estudiantes. En la lectura guiada, lo que hacemos es trabajar muy fuerte las habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora. Y en la evaluación trabajamos a través de estándares internacionales para América Latina relacionados a la adquisición de la lengua. Trabajamos todo lo que son esta parte más tendente a conseguir lo que es la competencia lectora. Y en la parte de evaluación, algo muy importante, no solo leemos, sino que nuestros alumnos tienen que escribir. De esa manera trabajamos lo que es la lectura, pero también la escritura. Y en la parte de discusión, lo que hacemos es que intentamos que el texto que acaban de leer puedan llevarlo a su experiencia personal. Entonces ahí trabajamos también competencia lectora, pero también el habla y la escucha activa. De esta manera ustedes pueden ver en la diapositiva que nuestros estudiantes pueden trabajar las 4 habilidades de cualquier programa de lengua, para que vean que a pesar de que es un portal y uno se imagina que es estático en la computadora, en realidad
lo que genera es una interrelación con los textos que los estudiantes permiten trabajar estas 4 habilidades. Nuestra biblioteca, se las presumo porque estamos muy orgullosos que tenemos ya más de 800 textos en español, más de 2000 textos en inglés y más de 200 textos en ambos idiomas. Si aquí hay docentes que nos acompañan, que tienen que enseñar inglés, por ejemplo, nuestra biblioteca está al servicio de ustedes y ahora que veamos las herramientas se van a dar cuenta que va a ser muy fácil trabajar con nuestros textos. Aquí les muestro una probadita de nuestra biblioteca, pero los invito a que puedan crear sus cuentas. Y bueno, dentro de las herramientas, les comento en las anotaciones y resaltado, ustedes ven que vienen distintos colores, esto les gusta mucho a los chicos, se sienten jugando un poco en el videojuego con el resaltado de colores, ustedes como docentes pueden pedirle, por ejemplo, resalta en amarillo lo que más te gustó del texto, pero resalta en verde lo que te creó inquietud, y ahí también pueden sus estudiantes anotar todo lo que no comprendan o todas las preguntas que les tengan a ustedes, y ustedes tienen la posibilidad de contestarle a cada uno de manera independiente. No, sus compañeros no se van a leer entre sí. Entonces esto le genera mucha confianza a los estudiantes porque se dan cuenta que pueden preguntarle al maestro todo lo que quieran. Otro recurso que genera mucho bienestar en nuestros estudiantes, hemos hecho algunas encuestas y les encanta, son los recursos multimedia. Incluso muchos docentes los usan al inicio del texto, entonces generan como todo un ambiente más cercano a los niños porque están revisando cosas que ellos generalmente lo hacen por placer y fuera de la escuela, y si lo hacen en la escuela es castigado. Entonces el que puedan ver de pronto un recurso multimedia, y si ustedes ven abajo, todos tienen este recuadro gris, esa es una actividad académica. No solo está ahí digamos puesto, sino que todos tienen una actividad académica para que ustedes no tengan que estar planeando, todo está ya muy escrito para que nada más puedan trabajar con los recursos dentro del aula. Los textos relacionados, sobre todo ahora que tendremos un currículum más bien basado en aprendizaje por proyecto, también les van a servir como un gran aliado en el aula porque cada texto va a tener algunos relacionados, y si ustedes quieren trabajar algún proyecto o una unidad temática, podrán hacer uso de estas herramientas, y también cada uno tiene cómo se relaciona con el texto anterior por una actividad académica. Entonces no están nada más enlistados, sino que también están entrelazados para que ustedes vean cómo pueden trabajarlos continuamente en distintos momentos en el aula. Y bueno, esta es lo que yo digo que es la cereza del pastel, porque es la lectura en voz alta. Reitero, para los docentes que enseñan segunda lengua, en la parte de inglés esto les va a servir mucho, y si ustedes ven en la parte superior derecha, pueden hacer la velocidad más lento o aún más lento. Entonces también para nuestros alumnos que tienen problemas de dicción, tienen problemas de pronunciación, esta herramienta gusta muchísimo. Es una herramienta que genera mucha inclusión también para nuestros estudiantes que tienen problemas de visión. Incluso nos han pedido en el de Jesús, por ejemplo, que demos pláticas sobre esta herramienta a sus docentes para que puedan ir incorporando también estudiantes que tienen problemas de otro tipo. Así que, bueno, aquí ya estoy terminando. Ustedes dirán, ¿qué se requiere para trabajar en Common Lead? Pues primero crear cuenta. Para crear cuenta necesitan su correo electrónico y el CCT. El sistema les va a pedir el CCT. Y bueno, lo ideal sin duda es computadora. Nosotros trabajamos en un ambiente web, pero también se puede trabajar en tabletas. Y la verdad, si les soy sincera, la mayoría de nuestros estudiantes en América Latina nos trabajan en teléfonos celulares. Entonces, les repito, hagamos de los celulares amigos en el aula y veamos cómo se pueden ir trabajando este tipo de lecturas digitales. Para los compañeros, colegas que no tienen posibilidad de conexión, queremos que sepan, todos nuestros textos se pueden bajar en archivos PDF. Muchos docentes a veces nos bajan, incluso toman foto y lo mandan hasta por el WhatsApp a sus estudiantes para que no dejar atrás a los chicos que no tienen la posibilidad de conexión. Y bueno, ¿qué ofrece Common Lead a sus estudiantes? Esto ya es resumiendo.
pues les ofrece leer textos para sus niveles y sus gustos de lectura. Recuerden lo importante que es la emoción, lo importante que es mantener la atención y mantener el interés. Entonces, aquí van a poder encontrar una biblioteca muy grande, muy vasta, donde incluso si los chicos no están al nivel de los otros, pueden darles textos de 2 años más abajo, no pasa nada. O al revés, si tienen 3, 5 estudiantes muy avanzados, pueden incursionar ustedes y darles textos más complejos. Eso ya lo van a ver ustedes y los chicos van a ir avanzando de acuerdo a sus necesidades. Pueden realizar las actividades interactivas, les reitero, se ajustan mucho, pueden escribir con las anotaciones y el resaltado, escuchar la lectura de textos, discutir con sus compañeros lo que leen, eso es muy rico cuando voy a visitar aulas y veo cómo los chicos de secundaria, de primaria, dan sus opiniones, sus puntos de vista, uno se emociona mucho cómo estos textos pueden despertarles ese interés por la discusión, ¿no? Y por supuesto, y lo más importante, disfrutar de todos los textos de la biblioteca. Aquí quiero terminar mostrándole que tenemos algunas investigaciones que han sido bastante positivas para nuestra plataforma. Una última que tuvimos en estudiantes mexicanos, más de 6,000 estudiantes mexicanos incrementaron en solo un semestre 7% el nivel de comprensión lectora. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestro portal. Ahora, en este momento, acabamos de lanzar junto con UNESCO lo que es el desafío de lectura en vacaciones para que inviten a sus papás, a sus mamás de sus estudiantes a que nos sigan en las redes. Ellos pueden crear pueden crear una cuenta, búsquennos en nuestras redes sociales para que nos puedan ustedes ver cómo se crea cuenta, cómo seguir el desafío de lectura, porque pensamos que puede ser una fuerte propuesta el incorporar a los papás y a las mamás en vacaciones para apoyar la lectura de sus hijos, para apoyar el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en sus niños. Así que bueno, pues sin más, les doy las gracias por su interés, por estar aquí y bueno, pues por favor, si ustedes quieren ahora compartir sus inquietudes, sus preguntas, adelante. Pues sí tenemos unas preguntas aquí en el chat, maestra. El profesor Luigi Minor comenta, bueno, pregunta más bien, ¿cómo establecer una rutina de lectura en preescolar? Ya. Qué buena está la pregunta. Maestro, algo que no dije, nosotros trabajamos de tercero de tercero de primaria a último de prepa. ¿Por qué no trabajamos ni en preescolar, ni en primero, ni en segundo? Porque para generar, en estos grados se necesita enseñar a leer más que generar una rutina de lectura. Nosotros ya trabajamos en el portal cuando nuestros estudiantes ya leen. Tenemos una experiencia de lectura que hicieron en unos preescolares en Únete, donde leían nuestras fábulas de Esopo porque sus estudiantes ya leían. Incluso fue muy lindo porque invitaron a los padres y mamás e hicieron teatro guiñol con las fábulas de Esopo y los estudiantes estaban muy motivados, nos invitaron a ver el final de año y fue, la verdad, muy emocionante verlo. Pero esto es importante, nuestro portal no va a enseñarle a leer a sus chicos. Una vez que ustedes ya tengan a sus chicos que saben leer, aunque lean muy básicamente, pero que ya sepan leer, les va a servir mucho nuestro portal. Saliéndome un poco de mi tema, le puedo comentar que en general lo que se usa mucho para enseñar a leer en preescolar son, digamos, palabras en contexto. Ya no se usa el trabajo con letras independiente como yo, por ejemplo, aprendí el abecedario, sino que más bien se usan como palabras en contexto que tienen sentido para los chicos y de ahí ya se van haciendo otros conjuntos de palabras. Pero en realidad tengo que ser honesta, nosotros no enseñamos a leer en el portal, pero sí podemos afianzar los chicos que ya leen, aunque tengan un nivel muy precario de lectura. De igual forma, el mismo maestro comenta que qué actividades se pueden emprender en grupos con diferentes niveles de lectura. Sí, esa que me gusta mucho esa pregunta porque
la experiencia que hemos tenido donde mejor se lleva la plataforma es exactamente esa. Ustedes, mejor que nadie, conocen el nivel de lectura de sus estudiantes. Entonces, no se preocupen si, por ejemplo, entran a nuestro portal y el texto dice que es de quinto. Si ustedes ven que sus estudiantes tienen dificultades, pónganlos en tercero. Lo importante son dos cosas: que los chicos estén en contacto con la lectura y que la terminen, para que se puedan empoderar y puedan tener mejor autoestima y se sientan más seguros de que saben leer. Al revés, si tienen estudiantes que tengan mayor nivel, denle textos que ustedes saben que pueden ir decodificando, trabajando de sexto, de séptimo. No se preocupen, nosotros tenemos estandarizados porque hay que tener una media, pero ustedes son los que mejor conocen a sus estudiantes y yo les diría, si tienen que trabajar, por ejemplo, en el área de ciencias naturales o en el área de socioemocional o en el área de formación cívica y ética, tenemos muchísimos textos. Revisen la biblioteca, con solo poner la palabra y poner el grado, se puede hacer esa búsqueda doble y ustedes pueden decir, estos grupos de jóvenes prefiero darle estos textos que son 2 años más abajo. Los estudiantes no lo van a saber porque ellos nada más reciben. Algo que no dije importante, ustedes crean cuenta como docente. Este es un portal, una plataforma para docentes. Y ustedes cuando crean cuenta y asignan a un grupo, hacen un grupo, asignan un texto, el sistema les va a generar un código. Y ese código ustedes se lo enseñan a sus estudiantes por WhatsApp, lo anotan en el pizarrón o se lo mandan por correo electrónico los que tengan mayor disponibilidad tecnológica y los estudiantes crean cuenta. Solo así van a crear cuenta y van a poder usar todas las herramientas, porque es un portal de docentes para docentes. Ustedes lo manejan en el grupo y ustedes deciden qué textos de la biblioteca pueden dar. Ok, muchas gracias, maestra, por su información. De igual forma, creo que a todos nos gustaría saber si es que la plataforma tiene algún costo o cómo pueden No, utilizarla los maestros. 100% gratuita, les reitero, la plataforma 100% gratuita, no tiene ningún costo. Nosotros somos una ONG, nunca va a cobrarles la plataforma, nosotros nacimos gratuitos. Las plataformas, tanto en inglés como en español, son gratuitas para apoyar principalmente educación pública o familias más vulnerables, pero no estamos cerrados. Si hay escuelas privadas, también nos utilizan. Estamos para servir, digamos, la educación de nuestras y nuestros estudiantes. Así que anímense a crear cuenta. Tenemos webinar gratuitas cada semana. Desgraciadamente, como ya se van a venir las vacaciones, tuvimos ya la última, pero en agosto volvemos a tener webinar gratuitas cada semana. Búsquennos en nuestras redes porque ahí viene todo anunciado. Recuerden, es Common Lit con doble M, Common de común y Lit de literatura. Common Lit. Tenemos un nombre en inglés porque nacimos en Estados Unidos y después en el año 2018 recibimos un donativo muy importante y por eso es que hicimos el portal para América Latina, pero la condición era que no fuera copia del de inglés, sino que tuviéramos textos de nosotros, digamos, no de nuestros autores. Y así se van a llevar grandes sorpresas porque van a encontrar a Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar. Búsquennos porque les va a encantar nuestra plataforma y nuestros autores. Muchísimas gracias, maestra. Le voy a leer aquí algunos mensajes que le están haciendo llegar. El maestro Delfino Manuel Castillo dice, muchas gracias. En verdad, si hacemos niños lectores, recuperamos mucho de lo que perdimos en la pandemia. Felicitaciones, maestra. Y también el maestro que realizó las preguntas comenta, muchas gracias por las recomendaciones. Ya lo sigo en Facebook. La maestra Adriana dice muchas gracias por su apoyo y felicidades y muchas gracias por compartir su experiencia. Buenas noches. Entonces, muchísimas gracias, maestra. Nuevamente nos unimos a estas felicitaciones. Le agradecemos el que se haya prestado para dar esta conferencia para los maestros. A final de cuentas, son recomendaciones y son materiales que nos sirven a todos. Y de verdad, muchísimas gracias, maestra. No Pues, sé si algunos otros maestros tengan alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieran comentarle a la maestra.
Me parece que no, maestra. Entonces le agradezco muchísimo el estar aquí en Grupóloga y esperamos tenerla nuevamente con nosotros y pues hacerles la invitación a todos los maestros que sigan pues asistiendo a nuestros martes con Grupóloga de conferencias y pues agradecerles por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, todos por sus comentarios, por su interés, por estar aquí y por supuesto Grupóloga y Patti Ganem por la invitación. Enhorabuena a estos espacios. Felicidades. Enhorabuena, maestra. Les agradecemos muchísimo, maestros. Entonces, solo les comentamos que les vamos a hacer llegar la grabación de la sesión y también la presentación que realizó la maestra Gema. Entonces, pues eso se las hacemos llegar el día de mañana sin falta. Entonces, agradecemos mucho pues nada, qué decir. Que pasen bonita noche, maestros. Hasta luego. Gracias. Buenas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por todo.